Hola y bendiciones. Hoy vamos a aprender cómo usar la máquina de coser Toyota Quiltmaster 50. Antes de todo, una recomendación breve. Antes de cambiar las agujas, el prensatela o hacer algún tipo de limpieza en tu máquina, asegúrate siempre de que tu máquina esté apagada o asegúrate de no pisar el pedal y también podrías trabar la costura con la perilla que tenemos en la misma máquina para evitar cualquier tipo de accidente. Dicho esto, vamos a aprender los nombres de los accesorios que vienen con la compra de nuestra preciosa máquina Quiltmaster. Cuando tú abras la cajita de extensión de la máquina, vas a encontrar un pie de zigzag que está en la máquina, un pie de embibado y cierre, un pie de ojal, el cortador de ojal, un destornillador de la placa aguja, una aceitera, 3 carreteles, una aguja punta bola, 3 agujas estándar número 14, una guía de acolchado, un destornillador largo, un destornillador chico, un pie de zurcido y o bordado, un pie doble arrastre, un pie patchwork, un pie para aplicación y un portacarrete. Estos accesorios, como te dije, se encuentran dentro de la caja de extensión. También con la compra de tu máquina, tú vas a encontrar un pedal, una ampolleta de 15 watts que está colocada y un manual. Ahora vamos a aprender los nombres de las partes de nuestra máquina. Vamos a encontrar la pretensión, la regulación de tensión del hilo superior, el portacarrete móvil, el devanador, dial de largo de puntada, perilla de ajuste de presión de prensatelas, tira hilo superior, placa tensión superior, tapa lateral, corta hilo, caja extensión, dial selector de puntadas, palanca retroceso, palanca del enhebrado de la aguja, palanca de cambio de prensatelas, tornillo sujetador de la aguja, guía aguja para hilo superior, pie prensatela, dientes, plancha aguja, brazo libre, perilla para bajar los dientes, tapacarril, manilla, ajustador punta ojal, volante, perilla de vanado para llenar el carrete y trabar la costura, interruptor de luz, enchufe hembra y palanca de alzaprensatelas. Ahora vamos a instalar. Conectamos el pedal y el cordón. Insertamos el cordón al tomacorriente. Luego presionamos el interruptor en encendido para coser. Este interruptor controla la luz y el suministro eléctrico. El pedal. Cuanto más presionemos el pedal, más rápido va a trabajar nuestra máquina. Y si la apretamos suave, va a trabajar más lento. La caja de extensión. Nuestra máquina se convierte en una máquina de brazo libre cuando removemos la extensión. Y nuestra máquina se convierte automáticamente en un modelo de brazo libre. Este brazo es conveniente, es muy conveniente para coser prendas tubulares como pantalones, mangas, puños de camisa, blusas, etc. Vamos a ver el dial de largo de puntada. Esto nos sirve para seleccionar el tamaño de puntada. Primero nos aseguramos que la aguja esté en la posición más alta. La puntada que se necesita se selecciona haciendo girar el dial del selector de puntadas. El largo de la puntada podemos cambiarlo de una forma muy fácil girando este dial de selector.
Para una puntada pequeña, vamos a girar el dial al selector de largo de puntada a un número más bajo. Por ejemplo, si queremos una puntada muy pequeña, vamos a seleccionar el número 1 o el número 2. Y si queremos una puntada más larga, giramos el dial del selector a un número más alto, por ejemplo, el 3, el 4, el 5, etc. El largo estándar de puntada recomendable es entre el 2 y 3. La palanca alza prensatelas. Existen 3 posiciones para esta palanca. La primera es para coser. La palanca la bajamos en la posición para coser, en la posición más baja. Y la segunda es para colocar o retirar la tela. También usamos esta forma para cambiar el prensatelas. Y la tercera es para colocar o retirar las telas gruesas. Esta palanca debe estar en la posición más alta. El enhebrado de la máquina. El devanado o llenado del carretel. Ubicamos la aguja en la posición más alta, girando el volante hacia nosotros. Abrimos la tapa carril, tomamos la aldaba de la bobina y la tiramos. Suelten la aldaba de la bobina y el carretel saldrá fácilmente. Colocamos el hilo en el portacarrete y hacemos pasar el hilo a través del guía hilo, como podemos ver. Enrollamos el extremo del hilo alrededor del carretel en el sentido de las manecillas del reloj varias veces. Colocamos el carretel en el devanador y movemos el seguro del volante a la posición hilo. Empujamos el devanador hacia la derecha hasta que haga un clic y presionamos el pedal para llenar el carrete. Cuando el carretel tiene suficiente hilo, detenemos la máquina, empujamos el devanador hacia la izquierda y retiramos el carretel. Sacamos el carretel del devanador y cortamos el hilo. Y luego movemos el seguro del volante a la posición de costura. Es esta que parece una aguja ensartada con un hilo. Ahora vamos a hacer el enhebrado del carretel. Colocamos el carretel en la bobina con el hilo girando en el sentido de las manecillas del reloj. Guiamos el hilo a través de la ranura de la bobina. Tiramos el hilo hacia la izquierda y lo hacemos pasar por debajo del resorte de la tensión. Y de ahí pasa por la ranura. Nos aseguramos que el hilo gire en el sentido de las manecillas del reloj cuando tiramos el hilo. Llevemos la aguja ahora a la posición más alta y subimos la palanca alza prensatelas. Abrimos la cubierta de la bobina y desenrollamos unos 10 centímetros de hilo. Tomamos la bobina desde la aldaba y la empujamos hacia adentro. Soltamos la aldaba cuando la bobina ya está completamente insertada. Este dedo posicionador de la bobina siempre debe estar hacia arriba y tiene que encajar dentro de la ranura del cangrejo, no debe moverse. El enhebrado superior. Subimos la palanca alzaprensatelas y subimos la palanca tirahilo hasta la posición más alta, girando el volante hacia nosotros. Colocamos el carrete de hilo en el portahilo y pasamos el hilo a través de la guía hilo. Pasamos el hilo por el mismo lado del disco de tensión. Este es el disco de tensión y lo pasamos precisamente por este lado, el lado derecho. Enganchamos el hilo bajo el guía hilo. Si tú ves en tu máquina hay un numerito 2 y tiene una flechita que gira hacia la izquierda. En sí el hilo vamos a pasarlo primero por la derecha y luego vamos a subir hacia la izquierda. Enhebre la palanca, tira hilo. Pasamos el hilo a través del guía aguja. Este es el guía aguja, es pequeño, no se nota muy bien. Son 2, usamos el de la derecha. Enhebramos la aguja desde el frente hacia atrás y lo colocamos debajo del prensatelas.
Esto puedes hacerlo de forma manual, puedes enhebrar la aguja de forma manual o también puedes utilizar el enhebrador de aguja que es automático. Primero seleccionamos a modo de costura recta, bajamos la palanca alza prensa telas, elevamos la aguja hasta la posición más alta. Debemos tener cuidado de que la aguja esté bien colocada, porque si no, no va a pasar el enhebrador, no va a funcionar. Una vez que hemos hecho esto, llevamos el volante hacia nosotros y levantamos la aguja y bajamos el enhebrador de aguja que está aquí. Enganchamos el hilo hasta el guía hilo de izquierda a derecha, es decir, por debajo, y luego lo subimos y lo llevamos hacia la derecha. Bajamos la palanca del enhebrador de aguja hasta su posición más baja, de manera que el gancho pase a través del ojo de la aguja. Tiene un ganchito pequeño ahí adentro. Traemos el hilo desde el guía hilo al lado derecho debajo del gancho. Tomamos el hilo que ha salido ya por el ojo de la aguja y lo jalamos hacia el lado derecho presionando el hilo contra la aguja. Y listo. Una vez que ya tenemos nuestro hilo superior, vamos a sacar el hilo inferior haciendo esta operación. No te olvides, no debes soltar el hilo superior para que el hilo de abajo pueda subir. Una vez que tienes los dos, vamos a agarrar ambos hilos y los vamos a pasar por debajo del prensatelas. Ajuste de la tensión del hilo superior. Una buena costura se forma cuando las tensiones están bien equilibradas y ambos hilos, el superior y el inferior, están justo ubicados al centro de la tela. Para ajustar la tensión del hilo superior, lo más adecuado y lo más recomendable es el número 5. Y bueno, pues Janely Choque me hizo esta pregunta y esta es la respuesta para ti y un saludo, querida Janely. Cuando está en el número 5 conseguimos una tensión equilibrada. Si queremos que la tensión sea más fuerte en el hilo superior, entonces vamos a mover nuestra palanca hacia un número inferior que sería el 4, el 3, el 2, etc. Y si nosotros giramos la palanca hacia el otro lado, al número 6, 7, 8, entonces nuestro hilo superior va a estar muy suelto. ¿Qué pasa cuando no tenemos un buen ajuste del hilo superior? Ocurre que nuestra costura se deshila, ocurre que podemos tener enredos bajo nuestra tela, en nuestra costura, y que pueda romperse también el hilo al momento de coser. Ahora, ¿cómo controlamos también la tensión del hilo inferior? Esto ya lo había enseñado en el anterior tutorial y si quieres ver el anterior tutorial, te invito a que entres a mi canal o también voy a dejarte aquí abajo en la cajita de descripción para que tú puedas verlo. Pero a ver, vamos a hacer un breve recordatorio. Es muy importante el ajuste del hilo inferior. Cuando la tensión del hilo de la caja bobina está correctamente ajustada, es fácil balancear la tensión del hilo superior. Primeramente, la aguja tiene que estar en la posición más elevada, si no, no va a salir la bobina. Ahora, agarramos el carretel cuando sacamos de la caja de la bobina para ajustar la tensión. Vamos a encontrar aquí un tornillito. Este tornillo lo giramos hacia la izquierda cuando queremos soltar la tensión del hilo y giramos a la derecha para apretar la tensión. Ahora, ¿cuál es la tensión correcta? Cuando tú jalas el hilo de la parte de arriba y si la bobina cae al piso, entonces te falta tensionar el hilo. Y cuando está muy duro, cuando tú jalas y apenas puedes sacar el hilo, entonces quiere decir que está muy tenso. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que nivelar la tensión. El hilo tiene que salir de una forma fácil. No tiene que estar muy aprieto ni tiene que caerse solo toda la bobina, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen ajuste del hilo inferior, vamos a evitar que se enrede en la parte de adentro de nuestra costura. Muchas veces el hilo está totalmente enredado cuando sacamos nuestra tela y se arruina la tela. Entonces, esto va a depender del buen ajuste que le demos a nuestro hilo, tanto superior como inferior. Cambiando el prensatelas. Colocamos la aguja en la posición más alta y giramos el volante hacia nosotros. Movemos el prensatelas a su posición media. Subimos el prensatelas y soltamos la palanca, esta palanca que ven aquí, y retiramos el prensatelas. Este va a salir.
Colocamos el prensatela escogido sobre la plancha aguja debajo del sujetador del prensatelas. Bajamos la palanca del prensatelas lentamente, de tal manera que esta parte del prensatelas encaje en el sujetador. Y listo, hemos cambiado la patita, como decimos, o el prensatelas. La perilla trabadora. ¿Cómo se utiliza? La perilla trabadora está en el volante, en esta parte. Y cuando queremos coser, movemos el seguro, este segurito de aquí, lo movemos en la dirección de esta agujita. Y cuando queremos devanar, cuando no queremos que la aguja se mueva, esto nos ayuda cuando nosotros estamos haciendo un cambio de agujas, de prensatela, cuando estamos haciendo limpieza y si queremos que esté encendida la máquina, no desconectarla ni apagarla, entonces podemos usar este botón y la aguja no se va a mover. Entonces, cuando queremos también devanar y no queremos que la aguja se mueva, cuando queremos devanar o llenar el carretel, movemos este segurito del volante en dirección hilo y listo. Ahora, ¿cómo funciona la palanca de costura en reversa? Es esta. Y la costura en reversa, esta la hacemos para reforzar la costura. Es suficiente darle unos 3 o 4 puntos. Y para coser en reversa, nosotros ¿qué hacemos? Empujamos esta palanca de costura y lo más que se pueda y presionamos el pedal suavemente. Nosotros, mientras estemos presionando esta palanca, va a coser en reversa todo el tiempo hasta que la soltemos. Una vez que ya hemos costurado y hemos reforzado nuestra costurita, soltamos esta palanca y volvemos a coser recto hacia adelante. Ahora, ¿para qué nos sirve la palanca bajadientes? Al bajar los dientes de nuestra máquina, nosotros controlamos totalmente la alineación de la tela en la máquina. Nosotros podemos coser en cualquier sentido. Y esta función precisamente nos es muy útil para bordar, para zurcir y también para pegar botones. La palanca que baja los dientes está dentro de la caja carril, es esta y bueno, para bajar los dientes, ¿qué hacemos? Empujamos la palanca hacia adelante o hacia adentro y después la tiramos hacia la izquierda para asegurarla. Y para volver a subirla, entonces empujamos nuevamente la palanca hacia la derecha y los dientes van a retomar su posición de costura normal. La perilla de ajuste de presión de prensatelas es esta. Y tú vas a ver numeritos del 1 al 3. ¿Para qué sirve? Ahora, ¿cuál es el pie de ajuste de prensatelas? Es este. Este se sube y se baja un poquito, no se nota mucho, pero nos sirve para que nosotros podamos ajustar dependiendo de la necesidad que tengamos cuando cosemos telas normales, telas delgadas o telas gruesas. La fuerza que tiene el piecito cuando pisa la tela, ¿verdad? Para que no estemos sufriendo o no se escape la tela, nosotros necesitamos ajustar esta perilla de presión. Ahora, ¿cómo se hace? La presión del prensatelas, vamos a girarla. Mire, si usted se da cuenta, cuando yo la giro, la puedo poner en el número 3 o 2 y el número 2 es más recomendable para las telas delgadas o para las telas elásticas. Cuando giramos hacia el número 1, esto nos sirve para zurcir. Y cuando nosotros queremos coser unas telas normales, se podría decir, o gruesas, giramos el dial hasta el número 3. El número 3 es entre el 3 y el 2 es el más recomendable para que nosotros podamos coser cualquier tipo de tela. Ahora vamos a comenzar a coser. Primero, para esto nos aseguramos que el seguro del volante esté en la posición de costura. Ahora colocamos el dial de selección de puntada, que es este, y el dial de largo de puntada. El dial de selector de puntada nos va bueno, yo les voy a mostrar aquí y nuestra máquina hace todos estos puntos. Quisiera que tú lo veas. Bueno, tú lo ves en tu máquina y a veces uno dice, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, pues, wow, es terrible todo lo que esta hermosa máquina puede hacer y podamos hacer una variedad de trabajos con esta máquina. Este es el selector
de puntada, nosotros podemos hacer girar este dial, pero primero, antes de cambiar el punto que quieres hacer, debes levantar la aguja hasta la posición más alta. En ningún momento debes dejar que la aguja esté dentro de la máquina. ¿Por qué? Porque si tú mueves, cambias el punto que quieres hacer, la aguja se va a romper o se va a doblar. Y bueno, pues ya no va a servir tu aguja. Así que es mejor ponerla en la posición más alta y comenzamos a cambiarlo. Tú puedes moverlo hacia abajo para seleccionar la puntada que quieres hacer y hacia arriba. Y dependiendo de ello, tú vas a escoger. En este caso, nosotros para hacer una costura recta vamos a escoger el número 4, que es el punto para que pueda coser en el medio. Luego está este otro dial para que nosotros podamos escoger el largo de puntada. Habíamos dicho que el número 5 es el más ancho, el punto más ancho que podamos usar. El 4 luego es menos y 3, 2 hasta el 1, que es el más pequeño. Y bueno, pues nosotros vamos a escoger, como te había dicho, que es el 3 y el 2 son los números que más se utilizan. Entonces yo voy a escoger el número 3 y vamos a comenzar a coser. Ahora, en las primeras puntadas, cuando tú levantas el prensatelas y luego introduces la tela, bajas el prensatelas, insertas la aguja, sacas el hilo inferior y lo que debes hacer es agarrar primero estos hilos. No tienen que ser muy pequeños. ¿Para qué? Para que los hilos no se vuelvan a entrar. Y luego vamos a presionar el pedal con tu piecito y controlas lentamente. No comiences a coser muy rápido para que no te gane la máquina. Al menos si estás comenzando a aprender. Y comenzamos a coser hacia adelante. Guiamos la tela con la mano en la medida que avanzan los dientes. No debemos forzar la máquina, no jalamos adelante, no jalamos hacia atrás, no la empujamos tampoco. Simplemente dejamos que los dientes hagan su trabajo. Ahora, para doblar en una esquina y para cambiar la dirección de la costura, detenemos la máquina en el punto en el que vamos a girar, vamos a cambiar de dirección. Y no debemos olvidarnos esto, debemos dejar la aguja insertada en la tela para que no se mueva. Una vez que hacemos esto, que la insertamos, levantamos el prensatelas y giramos la tela hasta ponerla en su nueva dirección. Bajamos el prensatelas y comenzamos a coser en la nueva dirección. Cuando ya hemos terminado de coser, vamos a reforzar la costura. Utilizamos, ya sabes, esta palanca para ir en retroceso. Y la presionamos y vamos a ir hacia atrás por lo menos unas 4 puntadas y volvemos hacia adelante para hacer un remate. Una vez que hemos terminado, dejamos de presionar el pedal y giramos el volante hasta que la aguja se encuentre en la posición más alta. Subimos el prensatelas y retiramos la tela hacia la izquierda. Cortamos los hilos con el cortador y dejamos unos 15 centímetros de hilo libre en la máquina para prevenir que la aguja de la máquina se desenebre. Y listo. Y bueno, hasta aquí la primera parte de este tutorial. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado bastante. Y si es así, te invito a que le des like, a que te suscribas a mi canal y toques la campanita para que no te pierdas ningún otro tutorial, porque estaré subiendo la segunda parte de cómo usar nuestra hermosa máquina Toyota Quilt Master. Vamos a hacer una demostración de las puntadas y vamos a aprender a usar estas puntadas que vienen incorporadas en nuestra máquina. Por ejemplo, está la puntada de basta invisible, está la punta de lanza, la punta de imitación overlock, está el parchado, está las puntadas para aplicaciones, cómo pegar botones, también está el prensatelas para poner un cierre, también está el pie de surcido, cómo se utiliza este pie de surcido, el pie de bordado, el prensatelas doble arrastre. Entonces todo esto vamos a estar aprendiendo, también a hacer ojales, porque nuestra máquina viene para hacer ojales, y también vamos a estar haciendo una mantención, cómo cambiar la ampolleta o el foquito, cómo hacer una limpieza a nuestra máquina, que es muy importante, y cómo aceitearla. Gracias por ver este video y espero que compartas también este tutorial con aquellas personas que son amantes de la costura y si tienen una máquina Quilt Master. Muy bien, muchas gracias. Gracias por ver el video una vez más. Un abrazo fuerte y que Dios les bendiga.